Buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión de preguntas y respuestas para la beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia. Mi nombre es Milton Mendoza Ruiz, coordinador de posgrados de la Comisión Fulbright, y el día de hoy nos va a acompañar Lina Niño, eh, quien es Lina María Niño, quien es asesora del programa Colombia Científica de Pasaporte a la Ciencia en la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, quien nos va a dar una breve descripción de cuáles son los objetivos que Pasaporte a la Ciencia quiere alcanzar como programa o iniciativa nacional en Colombia. Daremos la sesión en inicio en 10 minutos. Agradezco que en la pestaña de preguntas me dejen saber si escuchan mi voz fuerte y clara.
Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse a esta sesión de preguntas y respuestas para la beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia. Daremos inicio en aproximadamente 4 minutos. Agradezco me dejen saber en la pestaña de preguntas si escuchan mi voz fuerte y clara. Y si ven el primer slide de la presentación que dicen que empezaremos en 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas y confirmación de que el sonido está bien en la presentación bien. De igual manera, muchísimas gracias por conectarse a esta sesión de preguntas y respuestas para la beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia. Este es un espacio en donde queremos resolver todas las dudas e inquietudes que tengan acerca de cómo aplicar, acerca de los requisitos para la convocatoria, qué deben tener en cuenta a la hora de aplicar y pues algunas recomendaciones para que puedan analizar sus documentos y puedan mejorarlos antes del cierre de la convocatoria. Como lo dije al principio, mi nombre es Milton Mendoza, soy coordinador de posgrados de la Dirección de Programas de la Comisión Fulbright Colombia, y el día de hoy nos está acompañando Lina María Niño, que es asesora del programa Colombia Científica y Pasaporte a la Ciencia de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, que nos va a dar una breve introducción y nos va a decir de qué se trata la beca y cuáles son los objetivos que quiere lograr el gobierno nacional al cofinanciar este tipo de iniciativas en Colombia con el patrocinio y la cofinanciación de Fulbright. Entonces, antes de empezar, quiero dejarles dejar claro una cosa muy importante, y es que la convocatoria está abierta desde el mes de febrero y en un principio cerrábamos el 4 de mayo, sin embargo, por toda la coyuntura COVID, decidimos ampliar el plazo del cierre para el próximo 4 de junio. Esto para decirles y recalcarles que los términos de referencia, el 1 de junio, perdón. Esto para decirles y recalcarles que los términos de referencia que hayan descargado en el mes de febrero sufrieron unos cambios, que es importante que podamos consultar la fuente de información, descargarla y leerla, la última versión de los términos de referencia de la convocatoria.
Y para eso me gusta hacer el ejercicio de poder mostrarles dónde pueden consultar o dónde pueden encontrar esa fuente de información. En estos momentos voy a cambiar mi pantalla para mi buscador de Google Chrome, pero que creo que todos lo están viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder consultar los términos de referencia? Abren cualquier buscador o navegador y teclean Fulbright Colombia. Nuestra página web es www.fulbright.edu.co o escogen la primera opción que les aparece en el buscador. En este caso, está el enlace de la comisión. Entonces, se van a Fulbright Colombia y aquí van a encontrar la página principal. En esta página principal pues van a encontrar información de su interés, acerca de exámenes, charlas informativas que estamos dando, etc. Y van a irse a la pestaña de becas y van a dar clic en posgrado. En posgrado van a poder encontrar que la información que ya les estaba diciendo, la convocatoria abrió el 17 de febrero y se extendió el plazo hasta el 1 de junio del 2020. También es muy importante, y eso fueron las cosas que cambiaron en la descripción de los términos de referencia, y es que el examen TOEFL IBT, el examen GRE y el examen TOEFL ITP, sus sesiones presenciales fueron canceladas en todo el país y en todo el mundo. Y ETS, que es el que maneja estos dos exámenes, lo vamos a ver más adelante, también TOEFL ITP, recientemente abrió la opción de presentar los exámenes desde casa, con unas especificaciones técnicas muy particulares. Y por supuesto, escogen la beca de su interés, en este caso es Pasaporte a la Ciencia. Y en Pasaporte a la Ciencia van a encontrar la portada, van a encontrar unas pestañas que dicen descripción, cómo aplicar, beneficios. En cómo aplicar van a poder encontrar en términos de referencia el documento que tenemos la versión número 5 del 28 de abril del 2020, recientemente modificado, para que consulten todas las reglas de juego de este programa. Entonces, muy bien. Vamos a la presentación. Bien. Entonces, para poder iniciar, dar como una breve introducción, pues quiero contarles rápidamente de qué se trata, de quiénes somos. La Comisión Fulbright, pues es un organismo internacional entre el gobierno norteamericano y pues en este caso Colombia, cuyo propósito es promover el conocimiento intercultural, la cooperación científica, investigativa y para el desarrollo a través de la formación avanzada de líderes con alto compromiso social. Eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante, este compromiso social, porque la beca Fulbright es algo para resaltar, no son becas para quedarse a vivir en Estados Unidos. Son becas para personas que están comprometidas con su comunidad, con su país, con su ciudad en Colombia y que quieren aprender o ganar unas herramientas a través de o estudiando las mejores universidades en Estados Unidos para pues regresar a Colombia y aplicarlas, replicarlas o contribuir y también retribuir digamos, como ese apoyo que se tiene de ambos gobiernos para que haya una mejora en las comunidades. Estamos presentes en más de 160 países y hemos beneficiado a más de 390,000 personas. En Colombia llevamos 62 años y hemos beneficiado a más de 4.800 personas entre colombianos y estadounidenses que han hecho estos programas de cooperación científica e investigación entre Colombia y Estados Unidos. Un poco de historia para que conozcan el contexto. Nosotros nacemos en 1945 gracias a la iniciativa del senador J. William Fulbright, quien se imaginó que una de las maneras para poder conocer al mundo y para que haya una actividad que vaya enmarcada hacia la paz y el conocimiento, pues era a través del intercambio en educación e investigación. Llegamos a Colombia en 1957, hemos beneficiado a más de 2.900 becarios colombianos que han estudiado posgrados o hecho estancias de investigación cortas en Estados Unidos, al igual que más de 1.800 estadounidenses que han venido a Colombia a trabajar en temas de investigación, en fortaleza de la enseñanza del inglés en universidades colombianas. Y mencionaba lo de líderes con alto grado o compromiso social.
se evidencian un poco estas cifras, ya que contamos en nuestras redes becarios, contamos con más de 60 premios Nobel, 86 premios Pulitzer, 6 príncipes de Asturias y 37 jefes de Estado han sido beneficiados en algún momento de su vida por una beca Fulbright. Dentro de esos contamos al expresidente Juan Manuel Santos. Entonces, estas cifras nos dan cuenta de cuán excelentes son nuestros becarios y pues en definitiva esa exigencia, esa excelencia se refleja en un proceso de evaluación y selección muy riguroso para poder escoger a quienes van a representar al gobierno colombiano en Estados Unidos. Un poco más de cifras. La que más nos interesa es la que está aquí de segundas, 2.511 cupos en estos 62 años que llevamos en Colombia, colombianos beneficiados que han ido a estudiar temas de programas de maestría y doctorado en Estados Unidos. Ahora bien, rápidamente también quiero contarles o mostrarles el portafolio de becas que tenemos todos los años en la comisión. Tenemos como 3, 4 categorías. La primera es la que vemos acá, estas dos columnas, becas de investigación y docencia. Estas son becas para docentes universitarios con doctorado o estudiantes de doctorado que quieren hacer estancias en Estados Unidos por un tiempo, por un semestre o por 2. Y pues toda la información sobre esta beca de investigación y docencia la pueden encontrar en la página web de Fulbright. También tenemos su par, su gemelo, que es docentes investigadores con doctorados o estudiantes de doctorado estadounidenses que quieran hacer estancias de investigación acá en Colombia en instituciones de educación superior o que quieran quieran dar asesorías a instituciones públicas o privadas en Colombia. Entonces, si usted pertenece a una institución de educación superior o a una entidad pública o privada que quiera traer a un estadounidense especialista en un área, pues puede aplicar a través de la convocatoria de Fulbright. Tenemos la tercera, que es la categoría de enseñanza del inglés. Aquí quiero resaltar que no ofrecemos cursos de inglés ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo. Esta categoría refleja la intención que tiene el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer la enseñanza del inglés en instituciones de educación superior. Entonces tenemos el programa ETA, que es el que está abajo, asistente de la enseñanza en inglés, que son estadounidenses que tienen un perfil de educación y que pueden enseñar inglés como segunda lengua y vienen a trabajar con instituciones, con universidades en Colombia para fortalecer la enseñanza del inglés como segunda lengua. Y también tenemos el programa de profesor colombiano de inglés o Foreign Language Teaching Assistant, que está dirigida a colombianos que hayan estudiado una licenciatura en inglés o afín, o estudiantes de último semestre de licenciaturas de inglés, que quieran hacer estancias como asistente de español en universidades en Estados Unidos. También las informaciones de la convocatoria la pueden encontrar en nuestra página web. Y por supuesto, pues las becas que nos interesan hoy, pues es de las que nos llama en esta presentación, son las becas de posgrado, maestría y doctorado. Para este año tenemos un portafolio muy parecido al del año pasado. Tenemos la beca Fulbright MinCiencias, que trabaja o tiene como objetivo colombianos que quieren hacer doctorado. Fulbright Pasaporte a la Ciencia, colombianos que quieren hacer maestría en Estados Unidos. Fulbright para líderes indígenas y Fulbright para líderes afrodescendientes que quieran hacer maestría o doctorado. Y Fulbright Mi Cultura para artistas para quienes quieran hacer temas de maestría en universidades norteamericanas. Entonces, la convocatoria abrió del 16 de febrero aquí en error, hasta el 4 de junio, hasta el 1 de junio, perdón, tenemos plazo. Fulbright Pasaporte a la Ciencia, y aquí, antes de darle la palabra, quiero darles como unas generalidades. Este programa lo que busca es apoyar a colombianos, profesionales e investigadores colombianos que quieran hacer maestrías en Estados Unidos. El programa financia 24 meses y los aportes que hace el gobierno colombiano a través de ICETEX los hace a través de crédito educativo condonable al 100%. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Pues porque el gobierno colombiano no puede dar, digamos, por temas legales, no puede dar
becas, sino que las tiene que dar como crédito condonable, pues para que los beneficiados tengan el compromiso de regresar a Colombia y pues puedan realizar unas actividades que finalmente van a desembocar en la condonación total del crédito. Entonces le quiero abrir la palabra, el micrófono a Lina María Niño, para que nos cuente un poco de qué va el programa Pasaporte a la Ciencia, Colombia Científica, y pues cuáles son los objetivos que espera alcanzar el gobierno colombiano con este tipo de iniciativas. Lina. Buenas tardes para todos, muchas gracias Milton. Bueno, Pasaporte a la Ciencia es un componente del programa Colombia Científica que junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria, el Ministerio de Ciencias, anteriormente con Ciencias y CETEX y pues alianzas como con Fulbright, como ya lo habíamos dicho, busca promover la formación de alto nivel de los ciudadanos colombianos, de los profesionales colombianos, con créditos condonables. ¿De qué se trata esto? Lo que pretendemos es que fortaleciendo la calidad de la educación superior a través de estos posgrados, podamos impactar positivamente en la productividad del país. Por esto es que dentro de su proceso, el programa busca que los trabajos de grado y las investigaciones que se realizan dentro de este proceso de maestría o doctorado sean enfocadas a desarrollar algún proyecto específico dentro de los focos país junto con los ecosistemas científicos. ¿De qué se trata esto? Básicamente, pues tenemos unos ecosistemas científicos que buscan mejorar la calidad de investigación de las universidades colombianas, en donde se desarrollan diferentes investigaciones. Nosotros, junto con Pasaporte a la Ciencia y MinCiencias, buscamos que las personas beneficiadas con el programa de estas becas, uno de sus primeros requisitos pues sea que sus investigaciones se realicen frente a estos focos. Cuando hablamos de los focos, Colombia Científica, pues hablamos de los focos de programas, focos estratégicos en alimentos, salud, energía sostenible, bioeconomía, sociedad, que básicamente buscan apoyar e impactar positivamente el desarrollo del país. Entonces, al hablar de créditos condonables, hablamos que ese compromiso, esa retribución que esperamos con este programa es que ese desarrollo y ese impacto en la investigación que ustedes realicen sea para apoyo y desarrollo también del sector productivo del país. Entonces, este sería, digamos, uno de los componentes. Igual, dentro del proceso ya de estudios de cada uno de ustedes, nosotros los vamos acompañando para que vayan cumpliendo con sus requisitos en cuanto a investigación y a todos los requisitos establecidos en los términos de referencia para que conseguir que su crédito pues sea condonable y pues apoyar el 100% de esa beca como venía hablando Milton. Perfecto, Lina, muchísimas gracias por esa introducción y también por participar de esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a avanzar. Por supuesto, Lina, vamos a ver si ahorita que en las preguntas, que abramos la sesión de preguntas, pues hay algo dirigido directamente a ese texto para que nos puedas apoyar. Entonces ya Lina les dio un poco de contexto de qué trata. Es importante que tengan en cuenta para quienes estén interesados y quienes queden finalmente como candidatos seleccionados, que los estudios se iniciarían en el segundo semestre del 2021 y que las universidades a las cuales ustedes van a aplicar deben estar en el ranking de Shanghai 2019 Top 500, que deben ser programas presenciales. Es un compromiso tanto con Fulbright como con ICETEX como con el Departamento de Estado, que es quien maneja el programa Fulbright en el mundo, de regresar a Colombia y permanecer en el país por un periodo mínimo de 2 años. También es muy importante que tengan en cuenta que la beca no financia programas de MBA, o sea, que se llamen Master in Business Administration, ni programas con un enfoque en áreas clínicas de la salud humana o animal, o sea, con tratamiento con pacientes directamente, pues porque es una restricción que tiene el Departamento de Estado para otorgar la beca, así como para poder viajar a Estados Unidos en el marco de una beca Fulbright. Esto no significa que lo puedan estudiar personas que estén en el área de salud, pero deben tener en cuenta que lo que van a estudiar no puede tener ese componente clínico, tratamiento con humanos o animal directamente, ni se puede llamar Master of Business Administration, pero pueden estudiar personas que estén en temas de emprendimiento, de innovación, etc.
Estos son los 5 focos estratégicos y aquí me quiero regresar un poco a la página web, porque los términos de referencia en el anexo 1, si no estoy mal, voy a bajar rápidamente acá para encontrar el anexo. En el anexo número 1, sí señor, está la descripción de los focos retos país. Y aquí van a encontrar también una breve descripción de qué es Colombia Científica, qué es ecosistemas científicos, de dónde viene, cuál viene la iniciativa, y van a encontrar el resumen no, van a encontrar la descripción de los focos, de los 5 focos estratégicos, así como unas categorías de retos que tiene cada foco. Muy bien. Y, por supuesto, contarles que el programa tiene un componente de inclusión y descentralización. Esto no quiere decir que si yo no cumplo alguno de estos requisitos de inclusión o descentralización, no pueda participar de la convocatoria. Todos pueden participar. Solo que si alguien tiene alguno de estos requisitos, pues se le dará un punto adicional en el proceso de evaluación y selección. Pero esto no quiere decir que si no soy, por ejemplo, no pertenezco a un grupo étnico minoritario o no tengo alguna condición de discapacidad o si no soy víctima de conflicto, no pueda participar. Claro que sí puede participar. Esos son puntos que se adicionan durante el proceso de evaluación y selección. Rápidamente también contarles que la beca cuenta con unos beneficios generales. Yo creo que el beneficio a resaltar es el de aplicación hasta 5 universidades en Estados Unidos, lo que hace el valor agregado que tiene la Comisión Fulbright, además de otras entidades que ofrecen becas, es que no necesitas una carta de admisión para poder aplicar. Lo que deben hacer ahora es concentrarse en conseguir todos esos requisitos que están en los términos de referencia, cumplir con esos requisitos para que cuando quede seleccionado, quienes quedan seleccionados pasan por un proceso de mejoramiento de perfil, que son mejoramiento de ensayos, cómo mejorar mi hoja de vida. También van a recibir un voucher para presentar el TOEFL IBT y el GRE en caso de necesitarlo. Y con nuestra asesoría y unos aliados que tenemos en Estados Unidos, vamos a empezar a armar un plan de hasta 5 universidades a las cuales vamos a mandar sus aplicaciones y los costos los cubre Fulbright. De esas 5 universidades, pues vamos a recibir ofertas y pues la oferta que más les llama la atención, la que más se acomoda a sus necesidades, tanto académicas como económicas, es a la que ustedes se van a ir. La beca ofrece también tiquetes aéreos, ofrece el trámite de la visa J1, también la visa J2 para dependientes, entendiéndose cónyuges o hijos menores de 21 años. Ofrecemos un curso preacadémico en Estados Unidos que puede durar de 8 meses hasta un mes antes de iniciar los estudios de posgrado. Esto para mejorar el inglés en caso de ser necesario. Y el otro punto también importante es que tenemos que tener en cuenta que las becas Fulbright no cubren matrícula. Lo que tenemos es que de este plan de 5 universidades, tratamos las universidades que lo acepten, negociamos con esas universidades para lograr el mayor porcentaje de exención de matrícula. Esta exención de matrícula no depende de Fulbright, depende de muchos factores, depende de la disponibilidad de recursos que tenga la universidad para el área, para ese año, para ese tema de investigación, pero también depende del perfil, de qué tan competitivo es el perfil del becario a la hora de aplicar. Entonces, por eso hacemos un proceso riguroso de selección. Ahora, para hablar de los requisitos, hablando de manera muy general, quiero señalar estos 3 requisitos que están con estrella. El primer requisito es excelencia académica. Normalmente, antes de toda la situación de COVID, solicitábamos 2 requisitos que evidenciaban esa excelencia académica. El primer requisito es el certificado de notas, la sábana de notas, en donde aparece el promedio ponderado del título que haya obtenido, y el certificado de ranking o puesto de la cohorte. Fulbright, a raíz de la situación COVID, ha flexibilizado la entrega de estos requisitos. Y con flexibilizado no quiero decir que se hayan eliminado, sino que flexibiliza el momento
en donde pueden entregar este requisito. Entonces, para el certificado de sábana de notas, por acá lo tengo, ¿sí? El certificado de sábana de notas deben tener o demostrar un promedio de 3.8, pero este certificado puede también ser reemplazado para efectos de la convocatoria por cualquier otro documento de la universidad en donde aparezca su promedio ponderado, que debe ser mínimo de 3.8. Más adelante en el proceso, Fulbright se contactará con ustedes para que ustedes nos manden el certificado, la sábana de notas en donde se muestran todos los cursos tomados y aprobados y en donde finalmente aparece el promedio ponderado cuando podamos ya salgamos un poco más de esta situación de COVID y de emergencia sanitaria y las universidades puedan emitir ese certificado. Por el otro lado, el certificado de puesto de la cohorte o el certificado de ranking, también flexibilizamos la entrega. Entonces, si usted tiene el certificado de ranking en estos momentos, puede presentarlo. Si no tiene el certificado de ranking, está bien, puede avanzar y enviar su aplicación y más adelante nosotros le pediremos ese certificado. Ahora, los otros que hemos flexibilizado un poco, pues es el examen de inglés. Entonces, TOEFL IBT, GRE y el IELTS, el TOEFL IBT y el GRE, el ETS está abriendo cupos para presentar el examen desde casa. ¿Cómo puedo consultar o cómo puedo ver la información? Pueden ver en los términos de referencia. Y no solamente hemos tenido la oportunidad de presentar ese examen en casa, sino también para aquellas personas que tengan un certificado de inglés, de TOEFL IBT o de IELTS, que esté vencido, normalmente tienen 2 años, hemos ampliado ese rango hasta de presentación para que personas que ya tengan un certificado de inglés pero que esté vencido puedan presentar. Entonces, ¿cuál es la fecha corte para poder aceptar exámenes? Es 1 de junio de 2017. Todos quien haya presentado un examen TOEFL IBT, ITP o IELTS con fecha desde el 1 de junio de 2017 para adelante puede presentar ese certificado a la comisión Fulbright. Ahora bien, el TOEFL ITP, que es el de papel, que es el que tiene un valor mucho menor que el TOEFL IBT, la comisión Fulbright recientemente abrió cupos para presentar este examen de manera virtual. Entonces me voy a regresar a la página web en donde pueden encontrar, que esta es una de las preguntas que siempre, mayores preguntas que recibimos. Entonces en la página web, o ya sea en mi mismo certificado, el mismo documento de términos de referencia, si nos vamos a la parte de exámenes, aquí está la parte de requisitos, exámenes. Si nos vamos a TOEFL ITP, nos va a direccionar con la información que debes tener en cuenta para tomar el TOEFL ITP sin salir de tu casa. Entonces, eso fue algo que logramos hace poco, la semana pasada, si no estoy mal, y pues esto también va en beneficio de los candidatos, pues porque esto es un examen mucho más económico y pues ahora podemos presentarlo desde casa también. El siguiente requisito que se flexibilizó tiene que ver con un anexo de la carta de presentación de un docente universitario activo o un investigador reconocido por Colciencias. En el anexo número 4 de los términos de referencia van a encontrar esos anexos que debe apuntar el profesor, el docente. Entonces, si nos vamos al anexo 4, vamos a ver que el docente presentador, eso está re largo, listo, este es el modelo de la carta, esto es lo que debe presentar, y el docente debe presentar un certificado de vinculación actual a la IES colombiana y el diploma o acta de grado de maestría o doctorado, que son los cursos mínimos que debe tener, los estudios mínimos que debe tener el docente. El certificado de vinculación laboral se flexibilizó, que es lo que dicen los términos. Entonces, en la carta de presentación, que está acá, dice que si el certificado de vinculación a la universidad no lo puede tener, pues porque la universidad está cerrada, el profesor puede enviar
puede enviar una carta de su jefe directo en donde dice que efectivamente el profesor hace parte o está vinculado como docente en esa universidad a la cual está vinculado. Y por supuesto, los otros requisitos que se flexibilizaron, documentos, son aquellos documentos de descentralización e inclusión, que son los documentos opcionales. Y se llaman opcionales porque si no lo tienes, si no hacen parte de, no cumple con esas características, no significa que quede descalificado. Entonces puede seguir. Pero si alguien, por ejemplo, es una víctima del conflicto y no tiene el certificado de registro de víctimas que expide la unidad de víctimas, o, por ejemplo, pertenece a una comunidad étnica minoritaria, pero no tiene el certificado del Ministerio del Interior, y si tiene una condición de discapacidad, pero no cuenta con el certificado expedido por la entidad competente, la EPS, pueden enviar un documento, una carta firmada por ustedes mismos, en donde señale el autorreconocimiento en alguna de esas tres categorías, y más adelante la Comisión FURBA les va a solicitar estos documentos que son los soportes para esas categorías o esas, digamos, condiciones. Ahora sí, a regresarme acá y voy a empezar a leer las preguntas para poder resolver. ¿Qué más tengo acá en la presentación? Listo. Entonces, miremos las preguntas que nos están enviando. Muy bien. Nos pregunta Federica, si uno no está casado aún, pero va a casarse pronto, ¿cómo maneja lo del estado civil en el formulario de aplicación? Federica, pone soltera. Hasta que no te cases, no cambia tu estado. Leandro, las cartas de recomendación, Las cartas de recomendación, nos pregunta Leandro, cartas de recomendación académica y o profesional, ¿las pueden dar personas retiradas o deben estar activas trabajando? No, Leandro, las cartas de recomendación pueden hacer las personas que si están retiradas o si están activas. No hay restricción en ese punto. Nos pregunta Federica, ¿el PDF del diploma de secundaria debe ser aparte del PDF de los diplomas de pregrado o en uno mismo para ambos? Federica, es muy importante que creo que solamente los tienes que apuntar en un solo PDF, y esas instrucciones están en los términos de referencia, en el instructivo de cómo aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a diplomas. Dice en diplomas que los diplomas de grado deben guardarse como un solo archivo PDF. Ahí está la respuesta. Igual, este archivo, Federica, tiene un instructivo que, si no estoy mal, es en el anexo 3. En el anexo 3 está el instructivo del paso a paso de qué tienen que hacer para poder subir los documentos a la plataforma. Entonces es muy importante que lean este paso a paso, estas recomendaciones. Muy bien. No, sí. Nos pregunta Alison, si tengo el IELTS, ¿me serviría? Claro que sí, Alison. Lo importante es que el examen no tenga una fecha anterior al 1 de junio de 2017, y pues que el resultado sea lo que estamos pidiendo como requisito de exámenes de inglés. Nos pregunta Daniel, buenas tardes, tengo un crédito con ICETEX de más del 50% por cancelar. Estoy pendiente de pagarlo en los próximos meses. ¿Puedo presentarme en esta primera etapa sin problema mientras pago el crédito? Sí, Daniel, puedes presentarte a la beca, pero tienes que tener en cuenta, me lo busco acá en los términos, tienes que tener en cuenta que esta nota que está acá, que dice en los términos, página 3, al momento de aplicar a la presente convocatoria como requisito para poder ser considerado en el marco de la beca, los candidatos que han tenido crédito con ICETEX deberán estar en su etapa de amortización
y cumplir con un mínimo del 50% de sus obligaciones previamente contraídas. Asimismo, haber tenido un buen comportamiento de pagos es muy importante y continuar amortizando la obligación de acuerdo con el plan establecido. Esto lo puedes hacer desde ya, Daniel. Lo importante es que al momento del cierre de la convocatoria, cuando sigamos con el pool de candidatos que van a continuar con la etapa de solicitud de crédito en ICETEX, porque hay que solicitar el crédito como cualquier otro colombiano que es beneficiado por ICETEX, y debes asegurarte que el crédito ya haya sido amortizado al 50% para que al momento del estudio crediticio no aparezcas como en rojo o no puedas continuar con el programa. Entonces, mi recomendación, Daniel, es que puedas contactarte con ICETEX para averiguar cómo puedes hacer esa amortización del 50% y desde cuándo te podrías hacerlo para que al momento de entrar a la siguiente etapa si quedas seleccionado, pues que es más o menos entre finales de julio y principios de julio, pues no vayas a aparecer como que no puedas solicitar el crédito en ICETEX para Pasaporte a la Ciencia. Federica nos pregunta, si el programa que uno quiere estudiar exige GRE, ¿uno puede aplicar si aún no tiene GRE o debe aportarlo obligatoriamente con el aplicativo? Federica, en los términos de referencia, solamente estamos pidiendo el examen TOEFL de inglés o el examen TOEFL IBT, ITP o IELTS. No tienes que presentar el GRE en la convocatoria. Esto no significa que por ir a estudiar una maestría en Estados Unidos no nos vayan a pedir GRE. En algún momento nos van a pedir. Incluso cuando cierre la convocatoria y tenemos a los candidatos seleccionados, les damos un voucher para que presenten el GRE. Entonces es importante que vayas o todos vayan familiarizándose con el examen, porque en el llegado caso de quedar seleccionado o seleccionada, pues van a tener que enfrentarse a este examen antes de mandar las aplicaciones a Estados Unidos. Nos pregunta Joana, ¿con qué periodicidad se realizan las convocatorias? Joana, todos los años abrimos nuestra convocatoria de todas las convocatorias y específicamente la de posgrado de febrero a mayo, normalmente todos los años. Nos pregunta Jimena, la carta de postulación del profesor que elaborará el informe anual del becario, ¿qué información específica debe tener? Jimena, acabo de mostrar el anexo número 4 de los términos de referencia. Ahí están las características que debe tener esa carta y los anexos de ella. Debe nombrar el nombre del proyecto del estudiante, el foco reto país. Ahí están esas instrucciones, Jimena, en el anexo número 4. Federica nos pregunta, cuando uno va a solicitar que les envíen desde ETS el TOEFL a Fulbright e incluye el código de los términos, hay dos opciones, una que se llama Fulbright Others y otra bajo el mismo código que se llama Fulbright Graduate, pero exige un código por área y departamento de estudio. ¿Cuál debe seleccionarse? Es una muy buena pregunta, Federica, a la cual no tengo una respuesta por el momento. Mi recomendación es que envíen esa pregunta al siguiente correo que les voy a mostrar acá en los términos. Nuestro consejero Miles Tucker está a su disposición para responder todas estas preguntas que a las cuales no tengo respuesta en este momento. Es una pregunta muy específica. Pueden escribir a consejería@fulbright.edu.co, el correo que estoy señalando en estos momentos, y ahí puedes hacer esa pregunta específica, Federica. Nos pregunta Federica, ¿para el aplicativo debemos tener una copia en PDF de nuestro pasaporte? No necesariamente, Federica. Si lo tienes, lo puedes adjuntar, pero no es obligatorio. Nos pregunta Daniel, ¿aplicar con un TOEFL IBT da más puntos en la aplicación que presentarse con un TOEFL ITP? No da ni quita puntos. Lo importante es que cumplas con el requisito de puntaje mínimo. Nos pregunta Joana, si se cuenta con visa J1, ¿se puede aplicar? Sí, Joana, sí puedes aplicar. Lina, pregunta, si tengo crédito vigente con ICETEX actualmente estoy pagando, ¿puedo aplicar o no?
Lina, ya respondí esa pregunta. Sí, sí puedes aplicar, pero tienes que amortizar el crédito al 50%. Comunícate con ICETEX para saber cómo hacerlo. Nos pregunta Juan, ¿dónde podemos ver los focos detallados? En el anexo número 1 de estos términos de referencia. Aquí está. Esta es la página 23. Dice Juan, ¿los temas de investigación tienen que venir necesariamente del sector académico o pueden venir también de investigación del sector privado? Juan, los temas de investigación tienen que enmarcarse en uno de los 5 focos estratégicos y creo que, también tienen que enfocarse mucho o revisar el anexo número 2 de los términos, que estoy mostrando ahora, estos criterios de condonación. O sea, aquí están las actividades que deben realizar todo becario Fulbright durante sus estudios y después de terminarlos para que ICETEX condone el crédito al 100%. Entonces, revísate estas actividades, Juan, para que puedas tener un poco más como de marco en el cual puedas desarrollar la investigación que tienes interés en hacer si te llegas a ganar esta beca. Nos pregunta Carlos, tengo una pregunta. En cuanto a la beca que debo aplicar, soy arquitecto, pero mi investigación se concentra en las capacidades del espacio para fomentar justicia social. Con ese pequeño marco, me gustaría saber qué debo tener en cuenta para poder escoger si la beca a la que debo aplicar es Pasaporte a la Ciencia o Mi Cultura para Artista. Carlos, lo que tienes que hacer es leer los 2 términos de referencias para esas 2 becas. Mi Cultura para Artista también tiene unas líneas temáticas. Entonces, mi recomendación es que leas muy bien de qué tratan o cuáles son esas líneas temáticas y cuáles son los focos estratégicos y cuáles son los subretos que tiene cada foco para que puedas tomar una decisión de cuál es la beca a la cual quieres aplicar. Mi Cultura para Artista, por ejemplo, pues no es un crédito condonable. Entonces, también puedes considerar esos detalles, pero está en ti decidir después de leer los términos de una manera muy detallada. Nos pregunta Juan, tengo una pregunta, en mi caso mi estudio de máster sería enfocado en estudio geológico. Sin embargo, ¿cómo asegurar que la universidad y o profesor que vaya a ser el tutor quiera desarrollar esta investigación o de pronto que se desarrolle la investigación en otro país? Juan, la persona, el profesor o el investigador que escribe la carta de presentación no tiene que hacer una investigación contigo necesariamente, tiene que elaborar un informe en donde dice que cómo va tu desarrollo, es más o menos como te apadrina, entre comillas, para que tengas, digamos, una ayuda en caso de que la necesites cuando estés realizando tu investigación, pero no tiene que hacer la investigación contigo. Eso lo tienes que hacer con tu profesor en la universidad, con tu advisor cuando estés allá en Estados Unidos. Nos pregunta María, de acuerdo con los términos de referencia, condición inhabilitante es que el aspirante esté cursando una maestría en Estados Unidos. Así es. Yo estoy adelantando una maestría part-time en Estados Unidos, o sea que vivo en Bogotá, pero voy a recibir clase con una visa B1 y B2. ¿Estaría inhabilitada? Sí, Marta, la inhabilidad es muy clara. No puedes estar haciendo estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos. Leandro, si llego a ser elegido, pero nunca he tenido créditos ni cuentas de banco, ¿esto podría hacer que me nieguen el crédito en ICETEX? Esta es una muy buena pregunta. Lina, de pronto tú nos puedes ayudar con esta pregunta. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Lea nuevamente la pregunta. Dice, si llego a ser elegido, pero nunca he tenido créditos ni cuentas de banco, ¿esto podría hacer que me nieguen el crédito en ICETEX? Pues básicamente cuando se hace el estudio de crédito, todas las personas, al igual que en cualquier línea de crédito, deben tener en el caso para pasaporte, deben tener 2 codeudores o deudores solidarios. Entonces, lo que se revisa realmente es que las condiciones frente al estudio de crédito no esté la persona, el deudor, no esté reportado en ninguna de las centrales de riesgo,
revisan en tanto una vida crediticia, pero también revisan la vida crediticia de sus deudores solidarios. Entonces, alguno de ellos pues debe contar con un soporte de vida crediticia, los dos deudores con vida crediticia, y uno de ellos adicionalmente debe tener como soporte finca raíz. Entonces, en sí el estudio se hace general con deudor y los deudores solidarios, y es así donde se da la calificación de riesgos. No necesariamente el deudor debe tener esa vida, si es vida crediticia, si los deudores muestran un buen comportamiento en este sentido y además tienen soportes frente al crédito que se va a tomar. Lo importante es que no estén reportados en las centrales de riesgos y que pasen pues por todos los filtros que se están teniendo en el estudio de crédito. Igual, digamos que los documentos que se solicitan los pueden encontrar también en la página de ICETEX. En este momento Milton está mostrando en los términos de referencia aparece los links donde pueden encontrar toda la información de los documentos que se soliciten en el momento de hacer el estudio de crédito. Muchas gracias, Lina. También recordarle a todos que si bien pueden consultar estos documentos para saber qué características debe tener, qué debo tener yo, debe tener mis codeudores, no significa que tengan que presentar estos documentos para la convocatoria ahora. Para aquellos que pasen el proceso de selección más adelante, entre junio y julio, y publiquemos resultados en agosto, nos contactaremos con ustedes para que empecemos a hacer, para los que queden seleccionados, para que empiecen a hacer el estudio crediticio que es un paso exigido por la beca y por ICETEX. Gracias, Lina. Nos pregunta Lina, si deseo aplicar a la lideresa afrodescendiente, quiero saber si puedo inscribirme y posterior presentar los resultados del TOEFL o si los requiero para iniciar la inscripción. Lina, los resultados deben, de acuerdo a los términos de referencia de pasaporte y líderes afro, deben estar para consulta de Fulbright a más tardar el 4 de junio, si no estoy mal. Entonces, no necesariamente tienes que subirlos, lo que necesitas es subir el código, presentar el código por el cual nosotros podemos consultar el examen TOEFL IBT o el IELTS. Si es TOEFL ITP, hay unas instrucciones muy específicas en la plataforma para que puedas diligenciar y nosotros podamos consultar los resultados. Ok. Nos pregunta Silvia, ¿los 20 cupos se distribuyen igual para cada uno de los 5 focos? Es decir, 4 becas para cada cupo. No, Silvia, no necesariamente. No se hace así. Daniel, si se es docente universitario y fue joven investigador, ¿dará un punto por cada categoría? No, es un punto para joven universitario y si es joven investigador es el mismo punto. Son categorías que se unen en puntos. O sea, es un solo punto para quienes, me lo busco acá. Es un punto para, ¿dónde está? Es un mismo punto para quien cumpla estas categorías, una de estas categorías. Y para los que cumplan estas de arriba es un punto individual. Nos dice María, mi universidad no tenía ranking, pero tengo un certificado donde dice eso. Está bien, María. Puedes presentar el certificado de ranking o el certificado de la universidad que dice que no expiden ranking, o puedes no presentar el documento si no lo tienes y más adelante te lo pediremos. Nos dice Silvia, de acuerdo a la página web dice que el mínimo es una carta de recomendación. ¿Podrías por favor confirmar esa información? Es 1 o 2 cartas de recomendación. Silvia, para Pasaporte a la Ciencia es mínimo 2 cartas de recomendación profesionales y académicas y una carta de presentación de un docente de universidad o investigador reconocido por Colciencias que te presenta la convocatoria y tiene sus propias características. Silvia, yo quisiera saber en qué parte de la página dice que es solo una carta de recomendación. Son 2 cartas como mínimo. Bueno. Nos pregunta Karen, quisiera saber si la presentación del TOEFL ITP excluye los resultados de TOEFL IBT en caso de presentarse ambos. Karen, tienes que presentar
de cara a la convocatoria tienes que presentarnos un examen, ¿sí? O es TOEFL IBT el que presentas, o sea, de cara a la convocatoria, o el TOEFL IBT el que presentas. Claramente debes presentar el examen con el cual cumples con el requisito mínimo exigido. Dice Jimena, en mi certificado de notas aparece el promedio académico, el promedio ponderado acumulado lo tengo en certificado de ranking. Sí. Igual los dos los tengo sobre 4. ¿Presento los certificados? Sí, Jimena, está bien. Aunque si tienes la sábana, lo importante es que el certificado que presentes tenga el promedio ponderado, o sea, el promedio final con el cual te graduaste. Nos pregunta Carlos, ¿sería posible ahondar más en qué se espera el personal statement? Carlos, y el research statement, muy buena pregunta, Carlos. Y para esto sigo mostrando la página web porque nosotros tenemos unas charlas informativas sobre requisitos y específicamente sobre esos requisitos. Yo no sé si todavía tenemos activas. Entonces me voy a la página principal de Fulbright, www.fulbright.edu.co. En la página principal voy hasta charlas informativas Fulbright y le doy nuestra próxima sesión. No sé si ya los pasamos, pero tenemos sesiones de webinars del proceso de aplicación a becas. Tenemos sesiones de recomendaciones para exámenes de inglés y GRE, consejos para presentar ensayos, Research, Objective y Personal Statements, que es lo que tú estás preguntando, cómo presentar la hoja de vida y cartas de recomendación y cómo subir documentos a nuestras plataformas Slate o las PAO. De hecho, ya tenemos varias sesiones grabadas en donde puedes entrar. Si te vas a la página de YouTube y en YouTube buscas Fulbright Colombia, en nuestra página de Fulbright Colombia vas a encontrar nuestras sesiones, las sesiones que ya hemos grabado sobre estos temas. Mira, webinars de preguntas y respuestas, no. Míralo, acá está. El último que grabamos lo grabamos hace 2 semanas. Recomendaciones para presentar ensayos, webinars de preguntas y respuestas. Y aquí nuestro consejero académico te va a poder brindar unos tips que puedes usar a la hora de hacer tus ensayos. Sin embargo, tenemos una última sesión de ese tema en específico el martes 19 de mayo, o sea, la próxima semana. Creo que sí, señor. Sí. Martes de la próxima semana tenemos esa sesión. Te puedes inscribir acá. Nos pregunta María Camila, ¿el profesor que da la carta de presentación debe estar vinculado a la misma universidad de la que el postulante se graduó? No. ¿O puede ser de otra universidad? Sí. El profesor puede ser cátedra o es de planta. Puede ser cátedra o de planta. Nos pregunta Laura, uno de los requisitos es el diploma de bachillerato. Quisiera saber si se puede escanear el acta de grado. El requisito dice diploma de grado, Laura, así que debe ser el diploma de grado de bachillerato. Nos pregunta Samuel, si mi promedio ponderado es de 3.7, pero mi perfil es competitivo por otras razones, ¿me pueden tener en cuenta? No, Samuel, el promedio mínimo es 3.8. Nos pregunta Juan, si actualmente estoy cursando un posgrado en Colombia, ¿debería subir un certificado que conste esto? No, creo que no se solicitan certificados de maestría en curso, Juan. No, no lo pide la convocatoria. Carlos, ¿un doctorado en educación artística podría considerarse como parte del foco de investigación de sociedad? Carlos, lo importante es que al leer la descripción del foco y los subretos que tiene el foco, puedas enmarcar tu propuesta de investigación y tu propuesta de estudios con base en esa descripción. No te puedo decir si sí o si no porque no sé qué intenciones de investigación tengas ni cómo puedas enmarcarla. Es posible enmarcarla, así que tienes que leer muy bien esos focos reto país para que tengas una mejor idea de cómo puedes enmarcar tu propuesta de aplicación de cara a la evaluación y de cara a las entrevistas.
Nos pregunta Juan, ¿es posible aplicar a maestrías de un año que no tienen tesis porque son profesionalizantes? No, Juan. Y la respuesta es porque, me devuelva los términos de referencia, las descripciones de los términos son claras. Dice, vamos a ver acá primero. Dice acá, ¿dónde está? Los programas a financiar de la beca deberán ser presenciales con tesis o equivalente como requisito de grado. 1. Y número 2, en el anexo número 2, ¿dónde está el anexo? En el anexo número 2, que es requisitos para la condonación, hay un requisito obligatorio para la condonación que tiene que ver con tesis. Espérame, lo busco porque no me acuerdo. Dice, requisito número 8, obligatorio, entregar copia digital de la tesis o trabajo de grado de maestría de doctorado. María nos pregunta, los ensayos académicos son de 2 páginas, pero pueden tener más de referencias. Si tienes referencias, puede tener una tercera. Edward nos dice, la carta de recomendación debe ser de un docente que haya tenido actividad académica directamente conmigo. Preferiblemente sí, Edward, pues porque el profesor va a poder dar una recomendación viendo la experiencia que tuvo contigo como estudiante, pero pues no es obligatorio, pues no es una restricción. Lo importante es que la carta cumpla con esas características que están en el anexo 4 y que tenga los anexos que vienen descritos en la carta. Viviana nos pregunta, si eres seleccionado en la primera fase de la convocatoria, las entrevistas posteriores son en inglés o en español. En ambas. Pueden ser en inglés o en español o en ambas. Nos pregunta Julián, tengo maestría y quiero hacer doctorado en el área de reproducción y producción animal. Soy médico veterinario. ¿Esta área está fuera de las establecidas? Bueno, Julián, lo primero que debes tener en cuenta es que Pasaporte a la Ciencia solo financia maestría. Si estás interesado en hacer doctorado, la beca que te podría interesar es la beca Fulbright MinCiencias, que está en la ruta que ya explica al principio, y ahí puedes descargar los términos de referencia. Si eres médico veterinario, lo importante es que el área no está restringida, pero lo importante es que el programa que vayas a estudiar no tenga un componente de área clínica en la salud, o sea, necesariamente tratamiento directo con animales, no se puede. Fulbright ayuda a pagar los exámenes de TOEFL y GRE. Nos pregunta Juan. Juan, dependiendo por qué, del momento. Si estás aplicando a la convocatoria en estos momentos, la Comisión Fulbright no cubre ningún costo de exámenes ni ningún costo, ¿sí? Si llegas a quedar seleccionado, la comisión te va a dar un voucher para presentar un TOEFL y un GRE. Es lo único que cubre, digamos, la comisión en temas de exámenes. Por ahora los tienes que cubrir por tu cuenta. Nos pregunta María, cuando dicen que el título del ensayo académico debe llevar el foco de estudio elegido, ¿se refiere a colocarlo dentro de la oración aparte? Puedes ponerlo como en un lado visible donde se vea que esa es la categoría y ese es el foco que has escogido. Nos pregunta Juliana, para presentarse una beca para temas de diseño de producto de ingeniería, ¿cuál debo aplicar? Ya que no puedo aplicar por beca para artistas. Juliana, nuevamente, lo importante es que puedas leerlos, lo importante es que definas si quieres hacer maestría o doctorado, después que mires en qué temas o qué temas quieres investigar y cómo eso puede tener un impacto a tu retorno a Colombia, un impacto en tu comunidad, en tu ciudad, en el país.
y pues también mirar cuáles son las líneas temáticas de cada una de las becas, en este caso artistas o pasaporte a la ciencia, y enmarcar tu aplicación con base en esa descripción de los retos o de las líneas temáticas. Nos pregunta Santiago, de acuerdo a los becarios del pasado, ¿cuál es el promedio de pago de matrícula en los programas? Santiago, normalmente nuestros becarios de maestría se van con un 80-85% de matrícula eximida. Eso quiere decir que ese 20-15% tiene que asumirlo el candidato. Pero ojo, esto no significa que de esos becarios que se fueron con 80% o 85% de matrícula eximida no hayan tenido una oferta con el 100%. La mayoría tiene una oferta con el 100%, pero prefieren irse a la que les da 80 o les da 85, pues porque es la universidad a la que siempre han querido ir, o porque es la universidad que tiene el laboratorio que quiere, o que tiene el profesor que siempre ha deseado trabajar. Entonces siempre hay opción, normalmente siempre hay opción del 100% de universidad. Ya está en el estudiante, en el becario, decidir a qué universidad ir. Juan nos pregunta que si Fulbright tiene algún programa para apoyar la preparación de los exámenes. No, Juan, no tenemos programas para preparar el examen. Lo que tenemos es, vendemos los libros de TOEFL IBT, TOEFL ITP y GRE para que los puedas comprar si lo crees necesario y la compras a través de la página web. Dice Juan, dado que el TOEFL ITP da un puntaje como un rango, ¿el puntaje obtenido es el promedio de estos o todo es el rango completo? Juan, no estoy seguro. Lo que yo sé es que de las 4 cosas que evalúa el examen, las suman y ese es el puntaje. Sí, David, es una pregunta muy similar. Según el TOEFL ITP, el resultado del puntaje está dado en un rango. Fulbright exige un puntaje de 567. El rango que obtenga en TOEFL ITP debe contener ese puntaje o debe ser mayor a él. No, David, debe ser el puntaje que está exigido en los términos de referencia. Sin embargo, estas dudas, no, digamos que no tengo una respuesta para esta inquietud. Pueden consultarla a través de Consejería Académica, el correo que ya les mostré al principio y que está acá en los términos. Vamos a mostrar nuevamente. A este, consejería@fulbright.edu.co, ahí pueden enviar sus inquietudes, esas inquietudes de TOEFL ITP promedio que me están haciendo y que no tengo respuesta en este momento. Leonardo nos pregunta, ¿existe algún límite de edad para la postulación, sea de maestría o doctorado? No, ninguno, Leonardo. Julián nos pregunta, ¿la próxima convocatoria 2021 inicia en febrero también? Posiblemente. Normalmente abrimos de febrero a mayo. El otro año probablemente tengamos el mismo rango de tiempo. Hola, Catalina, yo hice el examen TOEFL al inicio de este año y lo direccioné para que llegara a Fulbright. ¿Existe alguna forma de verificar que efectivamente les llegó los resultados? Catalina, si registraste a Fulbright y si pusiste el código de tu TOEFL IBT, seguramente llegó. Entonces, pero si quieres cerciorarte, puedes mandar un correo a consejería@fulbright para que podamos consultar si tu examen llegó, pero normalmente cuando lo registras, eso siempre llega. No es que nos llegue a nosotros físico, sino que nosotros lo podemos consultar en la plataforma. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos muchísimas gracias por su participación tan activa. Recuerden que si hubo preguntas que no pudimos resolver en este tiempo, pueden mandarlas al correo consejería@fulbright.edu.co. Lina, muchísimas gracias Lina de ICETEX, muchísimas gracias por participar de esta sesión y acompañarnos y también por darnos esa presentación de pasaporte. Muchas gracias a ti.
Bueno a todos, muchísimas gracias. Esta sesión va a quedar grabada y se va a montar en la página de YouTube de la Comisión Fútbol de Colombia. Hasta luego.